Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y que la energía les acompañe. Hoy nos sumergimos de cabeza en un tema que ha encendido la chispa de la conversación en el vibrante y a menudo impredecible mundo del espectáculo. Algo que ha generado una auténtica marejada de especulaciones, de preguntas que flotan en el aire como pequeñas nubes de interrogación, y de teorías que danzan en la imaginación colectiva. Vamos a desentrañar con la lupa puesta y el análisis agudizado, el misterio que envuelve a Serkan Yozge, y a examinar al detalle qué sucedió con su última aparición pública, un evento que, como un pequeño catalizador, ha desatado un verdadero vendaval de rumores. Como siempre, nuestra misión en este espacio es traerles las noticias más frescas, los datos más relevantes y los análisis más profundos y matizados. Por eso, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les animo encarecidamente, con todo el entusiasmo del mundo, a que se suscriban a nuestro canal y, lo más importante, a que activen esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni un solo detalle de nuestros futuros vídeos. Su apoyo, su compromiso significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir adelante. Ahora, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra con el plato fuerte del día, ese bocado jugoso que tanto nos intriga. Serkan Yozge. Dos nombres que para muchos de ustedes evocarán instantáneamente imágenes de una conexión especial, de una química innegable, quizás de momentos compartidos que en su momento capturaron la atención del público y se grabaron en la memoria colectiva. Y es precisamente esa misma atención, esa admiración que ha crecido con el tiempo, la que ahora se ha intensificado hasta niveles estratosféricos a raíz de su más reciente aparición pública. Han estado sin duda alguna muy presentes en el universo de las redes sociales, apareciendo en los titulares de los medios y, lo que es más significativo, cada movimiento, cada gesto, cada fotografía y cada interacción entre ellos es analizada al milímetro con una minuciosidad casi forense, por sus fieles seguidores y por la implacable prensa del corazón. Pero, ¿qué hay de cierto detrás de todo este murmullo constante? ¿Cuál es la verdad, si es que existe una verdad clara y nítida, detrás de los rumores que han surgido como hongos después de la lluvia tras esta última, enigmática aparición? Para poder comprender en toda su magnitud el contexto que rodea esta situación, es absolutamente crucial que hagamos una retrospectiva, que recordemos la trayectoria de Serkan Yozge en el siempre exigente ojo público. A lo largo del tiempo hemos sido testigos privilegiados de su evolución, tanto en sus carreras individuales como en las ocasionales pero siempre comentadas colaboraciones. Esto ha forjado, sin lugar a dudas, una sólida base de seguidores que se ha involucrado de manera profunda y apasionada en sus vidas, abarcando tanto su esfera profesional como la personal. Y es precisamente este mismo interés genuino y a menudo intenso el que hace que cualquier indicio de cambio, cualquier señal de una nueva dinámica o cualquier variación en su relación sea rápidamente detectado, amplificado y propagado a la velocidad de la luz. Su última aparición en particular, fue un evento que en sus inicios parecía completamente inocente, un simple acto social o profesional. Sin embargo, y de manera casi vertiginosa, se transformó de la noche a la mañana en el epicentro absoluto de las especulaciones más salvajes. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez frustrantemente difusa. Los detalles, como suele ocurrir en estos casos, son escasos, nebulosos, y es precisamente en esa falta de claridad donde el juego de los rumores encuentra su terreno más fértil. Las imágenes que circularon, que se viralizaron con una velocidad pasmosa, mostraban a Serkan Yozge en un evento específico, quizás una glamurosa alfombra roja, el estreno de una esperada película, o tal vez una exclusiva reunión social de alto perfil. Lo que capturó la atención de manera casi inmediata no fue simplemente su presencia conjunta, que ya de por sí es motivo de interés, sino la aparente y llamativa distancia que parecían mantener entre ellos, o, en el otro extremo del espectro, una cercanía que algunos interpretaron como inusual, incluso forzada. Algunas interpretaciones, basadas en estas sutiles pistas visuales, apuntan hacia un posible y marcado distanciamiento, una frialdad palpable que no se había observado en sus interacciones anteriores. Otros, sin embargo, con una óptica diferente ven en ciertos gestos sutiles, en una mirada fugaz, en un comentario aparentemente inocente, la confirmación de una relación que podría estar evolucionando de manera significativa, o quizás atravesando un momento delicado y complejo. Las redes sociales, como era de esperar, actuaron como un polvorín. Explotaron en un torbellino de opiniones, debates y análisis.
Los fans fervientemente leales se dividieron instantáneamente en bandos irreconciliables, cada uno defendiendo con vehemencia su propia interpretación de lo sucedido, su verdad particular. Se compartieron capturas de pantalla sin cesar, se analizaron vídeos a cámara lenta con una paciencia infinita, se buscaron desesperadamente mensajes ocultos en sus expresiones faciales más mínimas. Es verdaderamente fascinante, casi hipnótico, observar cómo la audiencia, a través de la magia y la ubicuidad de Internet, puede construir narrativas enteras, completas y complejas a partir de fragmentos de información, de meras apariencias. En este caso particular, la ausencia total de una declaración oficial, de una palabra de confirmación o desmentido por parte de Serkan Oğuzhan, solo sirvió para avivar aún más el fuego de las especulaciones. El silencio en este contexto se interpreta de innumerables maneras, como una tácita confirmación de un problema latente, como un astuto intento de evitar la vorágine mediática, o simplemente como una decisión soberana de mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Profundicemos un poco más y analicemos las diferentes teorías que han surgido y que circulan con insistencia. Una de las más fuertes y persistentes sugiere que hubo un desacuerdo significativo, una disputa profunda, ya sea de índole personal o profesional, que ha afectado negativamente su relación. Los rumores, siempre ágiles y propensos a la dramatización, hablan de diferencias creativas insalvables, de presiones externas insoportables que han ejercido su peso sobre la pareja, o incluso de malentendidos triviales que, sin embargo, han logrado erosionar la sólida conexión que antes parecían compartir sin fisuras. Los seguidores más observadores y detallistas señalan supuestas indirectas sutiles en publicaciones recientes de ambos en redes sociales, o la notable ausencia de interacciones habituales entre ellos en el ámbito digital, como pruebas irrefutables de este supuesto conflicto. Otra vertiente de rumores adopta un enfoque ligeramente diferente, centrándose en un posible distanciamiento, pero no necesariamente de carácter negativo o conflictivo. Podría tratarse, sugieren, de una evolución natural y esperable de sus vidas, de sus trayectorias individuales. Quizás ambos están enfocados con una intensidad renovada en proyectos individuales que los llevan por caminos diferentes, o están atravesando etapas personales que por su naturaleza, requieren un espacio propio, una independencia recién descubierta. En este escenario más optimista, la última aparición pública podría haber sido simplemente un encuentro puntual, un cruce de caminos fugaz, y la aparente frialdad observada, una señal de madurez, de autosuficiencia y de una sólida independencia dentro de su relación. Sin embargo, sería imprudente y poco objetivo descartar por completo la posibilidad de que los rumores, en su gran mayoría, sean simplemente especulaciones infundadas, construcciones de la imaginación colectiva, alimentadas por la propia dinámica inherente a la fama y el deseo constante del público de tener siempre algo nuevo, algo jugoso y digno de comentar. A veces la ausencia de noticias concretas, el vacío de información, puede ser mucho más ruidoso y provocador que las propias noticias. Y la imaginación colectiva, ese vasto océano de mentes interconectadas, tiende a llenar esos vacíos de información con las historias más dramáticas, más intrigantes y, a menudo, más alejadas de la realidad. Lo cierto es que hasta este preciso instante, no existe ninguna confirmación oficial de nada. Serkan Oğuzhan, al igual que muchas otras figuras públicas de renombre, guardan celosamente su vida privada, y es, sin lugar a dudas, su derecho inalienable. Pero esa reserva, esa cautela, no nos impide en absoluto analizar la situación desde diferentes ángulos, considerar las múltiples posibilidades que se presentan y reflexionar profundamente sobre cómo la percepción pública, tan influenciable y volátil, puede impactar de manera tan significativa en la imagen y la narrativa que rodea a las celebridades. ¿Qué significa esta última aparición para el futuro de Serkan Oğuzhan? ¿Veremos en un futuro cercano una reconciliación pública, un gesto que disipe todas las dudas? ¿O por el contrario confirmarán de alguna manera un distanciamiento más profundo, un punto de no retorno? O quizás, y esta es una posibilidad que siempre debemos tener en mente, se trata simplemente de un ciclo más en sus vidas, una fase transitoria que afortunadamente no tendrá un impacto duradero o trascendental en la esencia de su relación. Solo el tiempo, ese gran juez imparcial, nos revelará la respuesta a estas interrogantes. Pero lo que sí es una certeza absoluta es que su conexión, sea cual sea su estado actual, sigue siendo un foco de gran interés y atención para su extensa y apasiona da base de seguidores. En definitiva,
Los rumores que han envuelto a Serkan Yozge tras su última aparición pública son un ejemplo paradigmático y clarísimo de cómo la atención mediática implacable y la participación activa y a menudo apasionada del público pueden dar lugar a la creación de narrativas complejas y multifacéticas. Hemos sido testigos de cómo una simple aparición pública, aparentemente inocua, puede ser desmenuzada, analizada y diseccionada hasta el último detalle, dando pie a una miríada de interpretaciones y especulaciones desenfrenadas sobre la naturaleza y el estado de su relación. Ya sea que se trate de un distanciamiento real, de un conflicto latente, o simplemente de una evolución natural y esperable de sus vidas, la incertidumbre sigue planeando densamente sobre este tema. Lo verdaderamente importante y algo que debemos recordar siempre, es que detrás de todos los titulares llamativos y los rumores que vuelan, hay personas con vidas propias, con sentimientos, con decisiones personales y, sobre todo, con su propio derecho a la privacidad. Espero de corazón que hayan disfrutado de este profundo y exhaustivo análisis sobre el enigma que rodea a Serkan Yozge. Ha sido un verdadero placer desgranar este misterio, desvelar las diferentes capas de especulación con ustedes. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo, que hayan dedicado su valioso tiempo a acompañarnos en esta exploración. Me encantaría, sinceramente, conocer sus opiniones al respecto. ¿Qué creen ustedes que sucedió realmente? ¿Cuál es su teoría favorita sobre los rumores que han desatado esta vorágine de especulaciones? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Su feedback es increíblemente valioso para nosotros y nos ayuda a mejorar y a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese pequeño gesto de apoyo que marca una gran diferencia. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos a quienes también les pueda interesar este tema, ayúdennos a expandir nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto, la oportunidad ideal para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, formen parte de nuestra creciente familia y ayúdennos a crecer cada día más. Gracias de nuevo de todo corazón, por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido para ustedes. Hasta pronto.